Bueno mi gente, en el video de hoy les voy a enseñar la técnica más fácil para hacer un desvanecido oscuro. En serio que esta es la técnica más fácil. Si no aprendes a hacer un desvanecido oscuro con esta técnica, déjame decirte que es porque no quieres. Entonces, primero que todo voy a separar la parte de los lados con la parte de arriba para que la parte de abajo con la parte de arriba nos quede unida. Entonces vamos a hacer una división, vamos a hacer como un estilo ranura. Si quieres lo puedes hacer redondo o si no lo puedes hacer cuadrado. Entonces vas a dividir ambos lados de la cabeza y luego lo vas a sujetar con un gancho para que puedas trabajar mucho más fácil. Antes de empezar a cortar vas a verificar que ambos lados de la cabeza esté totalmente parejo. Entonces ahora con la técnica de máquina sobre peine vamos a tratar de desbastar un poquito la parte de acá de los lados. No hace falta que te quede tan parejo, solo vas a tratar de crear como una línea que esa nos va a servir de guía para luego pasarle la máquina. Entonces vas a hacer lo mismo en la parte de acá atrás, vas a seguir la referencia que cortaste al principio. Vuelvo y te repito, no hace falta que esta línea te quede tan perfecta, porque ahora más tarde le vamos a pasar la guía número 2. Solo es como para desbastar un poco el cabello y que podamos trabajar mucho más fácil. También si no quieres utilizar esta técnica le puedes pasar la guía número 4 o si no con las tijeras les bastas toda la parte de los lados, pero trata de no subirte mucho. Bueno, una vez ya hayamos desbastado bien el cabello, vamos a agarrar la máquina y con la palanca totalmente en cero vamos a marcar nuestra primera línea guía. Para que el corte nos quede mucho mejor, vamos a marcarla como estilo hacia arriba y luego le vamos a ir dando la curva a esta primera línea guía. De esta forma el desvanecido se va a ver mucho mejor. Entonces vas a seguir marcando el corte en la parte de acá atrás. Si quieres lo puedes hacer en V o si no lo puedes hacer redondo, así como yo lo estoy haciendo. Bueno, algo también súper importante que me olvidé decirles es que cuando utilicen la máquina en cero traten de hacer el movimiento en cuchareo en todo momento para que esa línea que se va a crear ahorita no te quede tan marcada y luego la podemos borrar mucho más fácil, como te voy a explicar más adelante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir la palanca por completo y vamos a hacer un espacio de 1 centímetro, pero también cuchareando. Mira, así es como yo te decía, como con la máquina en cero no dejé la línea tan marcada, mira que prácticamente se borra de una vez. En la parte de acá atrás sí se nota un poquito porque no le hice casi el movimiento en cuchareo, pero si te fijas bien en la parte de los lados la línea del acero se borra por completo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar la guía número 2 con la palanca totalmente cerrada y vamos a hacer un espacio de 2 centímetros, pero tratando de hacer el movimiento en cuchareo para que de una vez se nos conecte con la parte de arriba. De igual forma no hace falta que se borre por completo esta línea de la guía número 2, o sea la que se va a crear arriba. Esta línea que te estoy mostrando no hace falta que la borres por completo pasándole la máquina en cuchareo, sino que solamente tratas de hacer el espacio de 2 centímetros y listo, porque como es un desvanecido oscuro el chiste es que se note un poquito esa línea. Entonces vas a hacer el espacio de 2 centímetros en ambos lados de la cabeza. Y también te recomiendo que te ayudes un poquito con la peineta para que no te vayas a subir más de la cuenta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar la guía 1,5 o guía 1.5, abrimos la palanca por completo y la vamos a pasar un poquito más abajo de donde pasamos la guía número 2. Tienes que hacer el movimiento en cuchareo con esta máquina. Mira que ahí está la línea de la guía número 2 que acabamos de pasar hace un momento. Entonces con esta guía la vamos a pasar solo un poquito más abajo.
De igual forma no se va a notar mucho la diferencia de la guía número 2 palanca cerrada a esta guía con la palanca abierta. O sea, es muy poquito lo que desbasta, pero el chiste está en pasarla para que sea mucho más fácil ahora que le pasemos la otra guía. Acá está la línea de la guía número 2 y acá es donde vamos a dejar la línea de esta guía. Tenemos que irle pasando la máquina en cuchareo, despacio, despacio, y después agarramos la guía número 1, abrimos también la palanca por completo o la bajamos por completo y la vamos a pasar en la línea del acero alta. Con esta guía la vamos a pasar también un poquito más abajo de donde acabamos de pasar la guía 1,5. Prácticamente vas a pasarla medio centímetro más abajo de esa línea del acero alta. Con esta guía sí es súper importante hacer el movimiento en cuchareo súper bien para que no te vayas a subir hasta esa línea de la guía número 2. Tienes que irla pasando la máquina con cuidado, despacio y cuchareando en todo momento. Ahora vamos a agarrar la guía media o la guía 0.5 también con la palanca abierta y la vamos a pasar en esa línea de la acero alta. Mira cómo el desvanecido queda súper bien y sin marcar tantas líneas. O sea, la verdad que esta técnica es súper pero súper facilita de hacer para hacer un desvanecido oscuro. Así que solo es cuestión de que le pongas atención al video y que practiques y vas a ver que lo vas a hacer muy facilito. En el caso de que la línea del acero alta no se borre, entonces subes la palanca, la dejas en la mitad, o sea, abres la palanca y la dejas en la mitad y la pasas en esa línea del acero alta. En la parte de acá atrás también vas a hacer lo mismo. Abres la palanca primero por completo para pasarla en esa línea del acero alta y si no se borra, subes la palanca y la dejas en la mitad y la sigues pasando hasta que ya se borre. Esta técnica ya la he estado haciendo toda esta semana y la verdad que me tiene súper pero súper impresionado de lo fácil que se borran las líneas. Entonces acá también, como no se borró la línea del acero alta por completo, subo la palanca, la dejo en la mitad y la paso hasta que ya se borre por completo. Yo creo que esta es una de las mejores técnicas para hacer un desvanecido, ya sea que lo vayas a hacer oscuro o claro, porque también lo estuve practicando para hacer un desvanecido claro y me resultó también súper pero súper fácil de hacer. Solo que para hacer un desvanecido claro sí hay que hacer los espacios de las guías más grandes y ya, eso es todo. Bueno, en la parte de acá atrás, como casi la línea de la guía cero alta no se borró, entonces agarré la guía 1, abrí la palanca un poquito y empecé a bajarla y subirla hasta que ya se borre por completo esa línea. Bueno, entonces ya por último vamos a borrar la línea del acero. Entonces con la máquina en cero la abrimos un poquito, así tal cual como yo la tengo. Tienes que dejar los dientes que se noten un poquito y la vas a pasar en esa línea del acero muy despacio para que no se te vaya a subir mucho la línea. Si la línea se te sube mucho, entonces abres la palanca otro poquito más y la pasas en esa línea que se te subió. Tienes que irle pasando la máquina despacio, despacio, que poco a poco se va a ir borrando. Y acá también, como la línea del acero alta se nota mucho más,
Entonces vuelvo a abrir la palanca por completo y la paso en esa línea del acero alto. En el otro lado vuelves a hacer lo mismo, abres la palanca un poquito para pasarla en esa línea del acero. La verdad que es súper pero súper fácil de hacer esta técnica, en serio. Solo es cuestión de que le pongas atención, practiques y listo. Esta era la primera vez que hacía esta técnica, la verdad que a nadie se la he visto, así que si a mí me salió bien la primera vez que lo hice, entonces si tú practicas unos 3-4 cortes te va a salir súper pero súper facilito. Es más, con decirles que ya toda esta semana he estado practicando con esta técnica, o sea, la verdad que me tiene sorprendido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, si quieres que no se note tanto esa línea de la guía número 2, vas a agarrar la guía número 3, palanca abierta, y la vas a desbastar un poco. O sea, no hace falta que la desbastes mucho, porque el chiste está en que el desvanecido nos quede oscuro. Entonces le sigues pasando la máquina despacio, tratando de solo desbastarla un poco. En la parte de acá al lado también, muy despacio, peinamos y le vamos pasando la máquina. Y si quieres borrar mucho más esa línea de la guía número 2, agarras la tijera de entresacar y la pasas en esa zona de ahí para que quede mucho más pulido el corte. Esto si quieres lo haces, si no, ya como estaba el corte estaba súper bien. Pero obviamente el chiste es que el corte nos quede lo mejor pulido, entonces sí te recomiendo que lo hagas. Ahora voy a proceder a marcar el cerquillo con nuestra trimmer, tratando de utilizar solo los extremos de la cuchilla. También voy a marcarle la ceja y por último le voy a hacer una línea que conecte con la línea de la ceja. Entonces lo único que tengo que hacer es seguir esa línea que marqué primero en la ceja, la marco hacia arriba y luego con el extremo de la cuchilla le voy dando la curva a la línea. Es súper fácil de hacer la línea. También te recomiendo que practiques como te enseñé en el tutorial de acá arriba antes de empezar a hacer esta línea para que te quede mucho mejor. Listo, ahora vamos a proceder a retirar la parte de acá abajo. Entonces con la trimmer empezamos a pasarla despacio, tratando de desbastar toda la parte de acá abajo. Con esta máquina, como ahí está la línea del acero, vas a dejar un espacio de 1 centímetro entre esta línea de la trimmer y la línea del acero para que cuando le pasemos la rasuradora sea mucho más fácil. Entonces trata de pasarle la máquina dejando una pequeña linecita. Esta línea te tiene que servir como referencia para que no te vayas a subir hasta la línea del acero. Si tú quieres la puedes borrar por completo, pero yo te recomiendo que la dejes así tal cual como yo lo estoy haciendo. Entonces ahora con mi rasuradora voy a tratar de pasarla un poquito más abajo de la línea de la trimmer. Solo es un poco porque ahora para borrarla, entonces la vamos a pasar hacia abajo y hacia los lados para borrar esa línea de la rasuradora. Ya una vez le borremos esa línea de la rasuradora con la trimmer, vamos a borrar esa pequeña linecita que dejamos al comienzo. Tienes que tratar de irla pasando en cuchareo para que no se te vaya a subir hasta la línea del acero. Si quieres también puedes estirar la piel en el caso de que no se borre esa línea, o en el caso de que se te suba esa línea de la trimmer, entonces con la máquina totalmente en cero la empiezas a borrar.
Pero vuelvo y te repito, si pasas la máquina en cuchareo, no va a hacer falta que utilices de nuevo la máquina en cero. Solo tienes que pasarla muy despacio, cuchareando. Y también si ves que no se borra por completo esa línea de la trimmer, la volteas por completo. Mira cómo el desvanecido está quedando súper pero súper pulido y oscuro, que es lo que a la mayoría de ustedes les gusta hacer. Así que les recomiendo que practiquen mucho esta técnica porque es súper pero súper facilita de hacer. Es más, yo creo que hasta cualquier barbero que recién está aprendiendo le pone cuidado a esta técnica, se los juro que en 2 cortes la va a poder hacer. Bueno, también para la línea lo que voy a hacer es marcarla lo más delgada posible para que quede mucho mejor, y luego en la parte de adelante sí trato de hacerla mucho más ancha para que así quede con mucho más estilo. Entonces mi gente, este sería el resultado final de cómo hacer un desvanecido oscuro con una técnica súper pero súper facilita de hacer. Espero les haya servido de mucha ayuda. No se olviden de darle like, de compartirlo, de suscribirse y activar la campanita para estar pendientes a nuevos videos.